Para darle la orden de carga a este circuito, es decir, que este circuito comience a generar los pulsos que manejan a estos dos MOSFET, se comience a cargar y descargar este inductor magnético y la batería comience a cargarse, primeramente hay que crear una comunicación entre el KBC y la batería. Esa comunicación se crea a través del mismo SM-Bus. El SM-Bus utiliza un protocolo de 3,3 voltios como nivel alto y 0 voltios para nivel 0. Es decir, el 1 de este protocolo será un nivel de 3,3 voltios y el 0 de este protocolo será un nivel de 0 voltios. Esto es lo que voy a verificar o chequear como primer punto con el osciloscopio. Es decir, los paquetes de datos que se van a enviar mutuamente. Esta batería y el KBC. Por lo tanto, el primer punto que voy a revisar cuando tengo un problema de batería es que exista comunicación entre la batería y el KBC, y esto lo haré con el osciloscopio chequeando lo que es la frecuencia de reloj y los paquetes de impulso de esos datos. Bien, aquí tenemos en placa 5 puntos correspondientes cada uno de ellos a el pin de la batería. El pin 1 sería este, polo positivo. Pin 2, temperatura, es decir, información al KBC de la temperatura de la batería. Pin 3 y 4 son los pines del SM-Bus. Y pin 5, el pin del polo negativo o pin negativo. Bien, veamos en el osciloscopio ahora, si tocamos los pines 3 y 4, ¿qué información nos muestra el osciloscopio? Bien, datos importantes de esta medición. Primeramente, estamos trabajando en el osciloscopio en el canal 1 con una base de voltaje de 1 voltio por división y como base de tiempo 250 microsegundos. Es muy importante que esto esté correcto porque de lo contrario la señal que vamos a visualizar no la podemos visualizar. E inclusive tiene que ser esta base de tiempo y esta base de voltaje para que la señal sea suficientemente visible. Anoten eso. Base de voltaje 1 voltio por división, base de tiempo 250 microsegundos. Esto que tenemos aquí en esta pantalla, tenemos los pines 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a medir en el pin 3 lo que es la señal de reloj y en el pin 4 la señal de datos del SM-Bus. Tiene que estar constantemente una comunicación en estos dos puntos, tiene que haber señal. Es decir, es la comunicación constante que existe entre el KBC y la batería. Primeramente tocamos la señal de reloj y efectivamente ahí vemos una señal de reloj. Y en esta otra parte tenemos la señal de datos. Los datos que están pasando o que se están pasando entre la batería y el KBC y viceversa. Bien, estas señales tienen que estar presentes. Si no están presentes, sencillamente la batería no puede cargar. Porque las señales que determinan la carga son estas. Bien, después que tenemos estas dos señales que le hemos podido medir en el osciloscopio, podemos llegar a nuestra primera conclusión. Y es una conclusión muy importante, ya que en ella va uno de los problemas más complejos que tengo al resolver problemas de batería. El problema radica en si compro una batería nueva o no. Fundamentalmente porque si compramos una batería nueva y no era problema de la batería, esa batería o la cobramos o sencillamente tenemos que quedárnoslas como estocaje en nuestro almacén. Bien, una forma de garantizar que el sistema está trabajando, que la comunicación existe y que se ha tomado la decisión de no cargar la batería, es decir, los ciclos de carga han sido agotados, es estas dos señales. Cuando leemos estas dos señales, estamos dando por hecho de que el sistema se está comunicando y se está informando mutuamente de los parámetros de carga. Por lo tanto, este circuito le ha informado al KBC a través de su memoria, de los datos que tiene en su memoria, que no es posible seguir cargándose la batería. Por ello,
le envía al KBC esa información y le envía a este otro circuito la orden de desactivar estos MOSFET y por lo tanto no va a poder llegar la señal o el voltaje positivo al polo positivo de esta batería. Por esa razón, cuando hemos podido leer esas dos señales, tanto clock como datos, sencillamente estamos garantizando y nos estamos informando de que el sistema se está comunicando y que no tengo problema en cuanto a comunicación. Es decir, el resultado de esa comunicación ha determinado no seguir cargando la batería. O sí, en función de lo que sea. Bien, cuando tenemos, repito, el problema de que no carga batería, pero tenemos comunicación, ya podemos dar casi por hecho de que el asunto es que los ciclos de carga han sido agotados. Bien, cuando los ciclos de carga no han sido agotados. Cuando los ciclos de carga no han sido agotados, el circuito KBC tiene que enviar una orden de carga al circuito charger. Es decir, toda la información ha pasado de la batería a través del SM Bus hasta el circuito KBC. Cuando el circuito SE o KBC ha recibido esta información, compara la información que está dentro de la BIOS. Recuerden que esto forma parte del protocolo ACPI, o sea, los parámetros de la batería están dentro de la BIOS como protocolo, y al compararse el resultado, es decir, la información que ha llegado con la información que tenemos almacenada, entonces el KBC determina si envío la orden de carga al charger o no. Esta es la forma de actuar. Bien, repito, si tenemos comunicación y no tenemos carga de batería, es decir, aquí en el pin positivo no aparece una subida de voltaje o sencillamente no aparece corriente en nuestra fuente, si tenemos el equipo apagado, repito, entonces el asunto está en que esta información comparada con la que hay aquí adentro, es decir, las dos informaciones, la de la BIOS y de la batería, se ha determinado por parte de este circuito que no debe cargarse la batería, es decir, ciclos de cargas agotados. Bien, en el supuesto caso, repito, de que esta información es correcta y hay que cargar la batería, el KBC se encarga de enviar la orden de carga al circuito charger. Bien, para comenzar con el análisis del circuito charger, observen, aquí tenemos el ISL6251. Primeramente, vamos a buscar este circuito y vamos a ver su diagrama en bloque interno para tratar de comprender cómo es que trabaja toda la parte de alimentación y carga de la batería. Luego, después que analicemos lo que es el diagrama interno, volveremos a esta página y veremos un detalle. El diagrama interno sería el siguiente. Primeramente, el circuito tiene que alimentarse por DC-in y a través de un regulador lineal sale VDD. Este circuito ya lo hemos visto en clase. Por aquí salen 5.075 voltios. Es decir, entran 19 y salen 5.075. Recuerden, estos dos triángulos son amplificadores. ¿Amplificadores de qué? De los pulsos que voy a aplicar por las puertas de los MOSFET superior e inferior. Aquí tengo la modulación por ancho de pulso, que es el bloque encargado de generar esos dos pulsos. Bien, muy importante. Se controla tanto voltaje como corriente para lo que es la carga de la batería. Y en este pin tenemos una activación, es decir, por aquí le llega la activación para que este bloque genere esos pulsos y comience la carga de la batería. Bien, ahora que ya tenemos constancia de cómo se hace esto, primeramente tendríamos que tener este bloque alimentado para que salga este voltaje. Este voltaje es el que va a dar paso a lo que es la alimentación de los dos amplificadores, y después que esto ya tiene esta alimentación, entonces está listo para recibir la orden de carga. Bien, esa orden de carga viene del KBC. Vamos a ver ahora en nuestro esquema qué dice este circuito. Primer detalle en el esquema.
se alimenta por el pin 24, DC in. Bien, DC in está aquí, es decir, el pin 1 de PQ36 está unido al pin 24. Pero esto es un MOSFET de canal P. Y realmente DC in es el voltaje que va a llegar, no el voltaje que entra. Entra por P3. Y P3 es justamente los 19 después que este MOSFET conduce. Es decir, lo que tenemos aquí es conector de entrada, filtro, diodo de protección, elemento conmutador y P3. Se alimenta de P3 en este punto. Por lo tanto, si esto es un MOSFET de canal P y aquí tengo 19 voltios después que lo tengo en este punto, tengo que hacer conducir a este MOSFET PQ36 para que PU5 pueda estar alimentado. Observen lo siguiente. Aquí tengo este PD15, que son dos diodos, y por el por el pin 2 ánodo está llegando la señal FSTCHG desde la página 25, página del KBC. ¿Cuál señal es esta? Bueno, busquemos la activación EN. Observen. Aquí tenemos un FSTCHG, que es este mismo. Página 25, página 25. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esa es una pregunta. ¿Cómo es posible que tengamos la misma señal de activación en la señal de alimentación? Es decir, activo a este circuito por este pin para que cargue la batería, pero también necesita en el primer momento, ya que esto es sus-P, recuerden que ya hemos visto sus-P en otras clases, sencillamente es la señal que es el resultado de la llegada de sus-B y sus-C al KBC. Por lo tanto, sus-P no es una señal de origen. Hay que presionar power para que esta señal salga. Por lo tanto, si quiero que la batería se cargue, es necesario que esta señal llegue. Pero repito, ¿cómo es posible que esta señal pueda llegar a este punto desde el KBC y hacerme conducir a este PQ37 para crear esa masa que necesita PQ36 para que conduzca este transistor y aquí hayan 19 voltios y me alimenten a PU5? Repito nuevamente, el voltaje de 19 voltios de esta línea está aquí. El transistor encargado de aplicar ese voltaje al pin 24 es PQ36. Ahora bien, PQ36 es un MOSFET de canal P. Observen, aquí tendríamos un divisor de voltaje y lógicamente necesita de esta masa para que ese divisor se cree y PQ36 conduzca y aplique los 19 aquí. Bien, cuando tengo este voltaje aquí, entonces el PU5 se alimenta. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que la señal de activación sea la encargada de alimentarme inicialmente a este circuito? ¿Por qué descarto esta? Repito, porque sus-P es una señal que ocurre o aparece después que presiono power. Y estamos analizando cuándo enchufamos el cargador y se carga la batería sin presionar el power. Bien, entonces, el asunto está en algo que ya dije hace un momento. Cuando la batería está completamente agotada, es decir, está en cero, esta batería está en cero, en este pin 1 hay 0 voltios. No tiene voltaje para alimentar a este circuito que está internamente. ¿Qué es lo que hace el KBC cuando determina que está en 0 voltios? Envía una señal de activación y este circuito crea un voltaje para alimentar primeramente
a este pin 1 y a este circuito que está aquí adentro. Cuando este voltaje llega y se alimenta el circuito que está internamente, veamos nuevamente la figura de alimentación de ese circuito. Recuerden que llegaba el voltaje de la batería por aquí, entraba hasta este regulador lineal de 3 voltios y creaba VCC. Cuando teníamos VCC, entonces este voltaje VCC que salía por el pin 18 alimentaba al circuito encargado de comunicarse con el KBC o EC. Por esa razón es que primeramente activan a través de este diodo, este transistor, y alimentan a este circuito para provocar que en ese momento aparezca un voltaje aquí que me alimente internamente la batería. De ahí a que después que presionamos el power, o sea, antes está trabajando por aquí. Si hay que tomar una decisión, se toma de forma interna. Pero después que hemos presionado el power, la señal sus-P toma el control y sigue alimentando a este circuito. Es justamente cuando llega a sus-P, que son 3,3 voltios, 3,3 voltios en el ánodo de un diodo de Schottky, 3,1 en la base de PQ37. PQ37, transistor NPN de conmutación, conduce la corriente desde aquí hasta aquí, circula, y PQ36 conduce y aplica el voltaje de la batería, porque recuerden que ahora mismo estamos hablando ya del voltaje de batería, y lo aplica aquí. Si estamos trabajando con el cargador, entonces estamos aplicando voltaje de cargador. Son las dos posibilidades que tenemos aquí. Bien, la primera, que es esta, antes de presionar el power. La segunda, que es esta, después de presionar el power. Antes de presionar el power, este circuito es activado o alimentado por esta señal. Y después de presionar el power, este circuito es activado por esta señal. Es decir, es alimentado por la activación de este transistor y por consiguiente, este transistor alimenta el pin 24. Este pin 24 y pin 1 están unidos. Bien, después que ya tengo esto resuelto como duda, entonces, en el momento antes de cargar la batería, repito, aquí llega la señal, primeramente, para alimentar al circuito que está internamente y comenzar a cargar la batería. En ese instante de tiempo, puedo ver que hay comunicación y si todo está bien, la batería se comienza a cargar. Si se ha agotado los ciclos de carga, veremos que instantáneamente aquí desaparece el voltaje. Es decir, por un instante tengo voltaje y luego desaparece. Ese es otro detalle muy interesante a la hora de cargar una batería. Cuando estamos trabajando con un circuito parecido a este, vamos a ver que en un momento determinado aquí van a aparecer un voltaje determinado de carga. Pero el voltaje puede o bien permanecer o bien puede desaparecer. Si el voltaje desaparece, quiere decir que se ha tomado la decisión de dejar de cargar la batería. ¿Por qué razón? Bien, seguramente porque los ciclos de carga han sido agotados o porque sencillamente nos hemos encontrado con un problema interno, ya sea de una pila que esté cortocircuitada o dañada, y sencillamente se haya tomado como solución el no cargar más esa batería. Pero inicialmente sí aparece un pequeño instante de tiempo, un voltaje aquí. Eso es otro detalle como para resolver los problemas o las dudas que aparecen en este tipo de avería. Es decir, tengo que mirarlo con un osciloscopio, verificar que aquí llegan estas dos señales y puedo medir con un multímetro que aquí por un instante de tiempo aparece un voltaje y luego desaparece. Bien, si todo está bien, es decir, el circuito por el pin 24 se ha alimentado, ha sacado por aquí por el pin 1 5.075, con esos 5.075 observen 62
51 VDD. Bien, con esos mismos 5.075 son aplicados al ánodo de este diodo PD18 y PD18 alimenta al boot, es decir, a los amplificadores de los pulsos que voy a aplicar en las puertas de estos dos MOSFET. Después de eso, el KBC es quien se encarga de enviarme esta señal y comenzar a cargar la batería. Cuando la batería está cargada, entonces esta señal desaparece. Cuando la batería está cargada, esta señal desaparece. Esta señal podemos ver efectivamente que es una señal alta cuando estamos cargando la batería y en el pin 3 es una señal de 0 justamente cuando está cargada completamente la batería. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bien, lo que tenemos aquí primeramente es una resistencia con un condensador, línea de retardo. Línea de retardo, ¿por qué? Bien, porque aquí hay dos circuitos. Se aplica esta señal por aquí y se aplica esta señal por aquí. ¿Qué estamos haciendo? Bien, tengo que darle tiempo a alimentar, es decir, tiene que ocurrir lo siguiente: el voltaje llega, diodo se polariza en directa, llega el voltaje a la base, transistor conduce, aparece masa en este punto, la corriente fluye hacia esa masa, este transistor conduce porque este voltaje se ve más pequeño que este y aplica este voltaje a este punto. Bien, ¿qué ocurre entonces? Estamos intentando atrasar esta señal en este punto. ¿Para qué? Para garantizar que este pin esté alimentado antes de que llegue esta señal aquí. Esta señal sale a la vez del mismo pin del KBC. Por lo tanto, ¿cómo retrasamos esta señal para que se alimente primero y luego llegue la señal? Bien, con una línea de retardo. Recuerden, los condensadores tenían una constante de carga. ¿Y qué tenemos aquí? Sencillamente tenemos una constante de carga que es 10.000 ohmios por 0,1 micro. Ese es el tiempo que va a demorar este punto en crecer este voltaje. Bien, pero ocurre lo siguiente. Es muy importante cuando de repente hay un problema, es decir, el KBC le llega a través de esta información, le llega al KBC que hay un problema en la batería y él tiene que enviar una orden de inmediato de parar la carga de la batería. La señal que toma para enviar esa orden de parada es la misma señal que tiene para la orden de activación. Bien, si esto es una señal que retarda a esa orden, ¿qué ocurriría entonces? Que aquí habría un tiempo de descarga de este condensador. Por lo tanto, a pesar de yo darle la orden a este circuito de que parara, este condensador mantendría un tiempo ese punto a un nivel alto, cosa que la electrónica no puede permitirse. ¿Cómo resolvemos ese problema? Lo que el KBC ha enviado es un 0 en este punto. Bien, pues muy sencillo, a través de este diodo. Este diodo que vemos aquí sencillamente es ese 0, es decir, el potencial de voltaje que tiene el condensador. Instantáneamente que ve un 0 aquí, el voltaje viene directamente por el diodo y se va hacia ese 0, hacia esa masa. Entonces el condensador es descargado inmediatamente por este diodo. De esa forma, a través de un circuito de retardo y un diodo para descargar de forma rápida este condensador, sencillamente protegemos que la batería no vaya a tener un accidente o vaya a tener otro problema. Bien, con esto ya les queda claro cómo es que se carga la batería. Bien, después que la batería está cargada, es decir, ya tengo la batería cargada completamente. Ahora, me falta distribuirla en el equipo si quito el cargador. Es decir, cuando ya tengo la batería llena, está lista para alimentar al equipo si desaparece la alimentación del cargador. Bien, en el momento que desaparece este voltaje, es decir, el cargador se desconecta o desaparece el voltaje del cargador,
en este pin o en este punto desaparece VIN. Aquí en este punto, observen, esto es un MOSFET de canal P. Esto es un MOSFET de canal P. Y le estaban aplicando a esta puerta el mismo 19 voltios de entrada. Si tenía 19 voltios, porque este pin o este punto B+ es este punto B+. Estos dos puntos están unidos y son los mismos. Si aquí había 19 voltios y aquí en puerta tenía 19 voltios, este MOSFET, mientras estuvo el cargador puesto, tenía 19 voltios en fuente y 19 voltios en puerta. Esto impedía que este voltaje o este MOSFET conmutara. No obstante, encima del MOSFET, en paralelo entre drenador y fuente y paralelo con otro diodo que tiene internamente este MOSFET, hay un diodo de Schottky. Este diodo de Schottky permaneció en inversa mientras había 19 voltios en B+. Y aquí habían 10,5 voltios. 10,8. Bien, estos 10,8 se enfrentaban a 19, manteniendo al diodo en inversa. Cuando desaparecen los 19, aquí aparece 0 y aquí aparece 0. El KBC envía a este pin, a este punto, al ánodo de PD14, hace off, señal de 3,3 voltios. Esa señal de 3,3 voltios polariza a PQ38 que aplica masa a este punto. Al desaparecer estos 19 de aquí, esta puerta de PQ12 cae a masa por PR192, una resistencia de 10 kilos. Es decir, entre puerta y masa hay 10 kiloohmios. Tengo masa en puerta y en fuente el diodo conduce porque ha desaparecido los 19 voltios y aquí habían 10,8. 10,8, este diodo conduce 10,6 voltios. 10,6 voltios en fuente por la caída de PD1. 0,2 se cae en PD1. Y 0 en puerta, el transistor PQ12 conduce y aplica 10,8 voltios a este pin. ¿Por qué 10,8 voltios? Bien, porque cuando el transistor conduce, los diodos quedan fuera. Y todo el voltaje pasa íntegro a través del canal que se forma entre drenador y fuente hacia el equipo. Es cuando el equipo comienza a alimentarse con la batería. Bien, repito, de forma rápida. Desconecto el cargador, desaparecen los 19 voltios. Cuando desaparecen los 19 voltios, inicialmente aquí esto se pone a 0 porque ha desaparecido eso de forma instantánea. Los 10,8 voltios ven que este diodo queda en directa y conducen a través del diodo hacia B+. En ese instante de tiempo, el KBC envía una señal de 3,3 voltios al ánodo de PD14. 3,3 voltios. Llegan 3,1 a PQ38. PQ38 conduce, aplica masa a este punto, lo que aplica masa a la puerta. La puerta queda con 0 y la fuente está con 10,6. Entonces, este transistor queda polarizado por esa polarización que acaba de ocurrir y conduce. En ese momento sube de 10,6 a 10,8 B+. Y el equipo comienza a alimentarse con la batería. De esta forma es que termina el proceso de carga y distribución de energía a través de la batería. Bien, con toda la información que hemos podido ver hasta aquí, podemos llegar a realizar una serie de pasos que nos pueden servir para orientarnos en cualquier problema de batería en cualquier equipo. Los pasos que les he enumerado podrían ser los siguientes. Y muy importante, desde luego que estas cosas pueden variar. Esto no es estático, es electrónica. La electrónica hay que adaptarla. Nos adaptamos principalmente con los circuitos electrónicos, interpretando cada circuito de forma individual. Esto sencillamente es una lista de forma orientativa. Bien, la lista que les he hecho de pasos sería la siguiente.
Bien, lo primero que tiene que entrar en un equipo son los 19 voltios principales. En el equipo que estábamos analizando, los 19 voltios venían del conector, atravesaban PD13 y eran conmutados por PQ10. PQ10, observen, la conducción de PQ10 depende de este divisor. Y este divisor depende de la conducción de PQ39. Y PQ39 depende de que este voltaje PACIN sea positivo, porque es un MOSFET de canal N. Cuando este voltaje es positivo, entonces este PQ39 conduce, aplica más aquí, la corriente fluye, se crea el divisor y este transistor PQ10 conduce y se crea el voltaje 19 voltios principales en este punto y en este punto. Hablo de este punto porque este punto lo toman justamente para alimentar al circuito charger. Bien, ¿por qué digo que el primer punto que tiene que tener un ordenador portátil con un problema de carga de batería es la entrada de 19 voltios? Fundamentalmente por lo siguiente, porque los 19 voltios que utiliza la etapa DC-DC para cargar la batería son los 19 voltios principales. Es decir, los 19 voltios vienen desde aquí y llegan a la etapa DC-DC. Si no tenemos 19 voltios en la línea principal, nunca podremos cargar la batería. En segundo lugar, los 19 voltios son utilizados para alimentar al circuito charger y al circuito de 3 y de 5. Y el circuito de 3 y de 5 generará de alguna forma el voltaje de alimentación del KBC y en algunos casos el voltaje de alimentación del circuito interno de la batería. Por lo tanto, los 19 voltios principales es el primer punto que tengo que medir cuando tengo un problema de batería. Si no tengo 19 voltios, desde luego que mi problema es ese, por eso no carga. Como segundo punto, tendría que chequear que al circuito EC o KBC le esté llegando alimentación de 3,3 voltios, tal y como he dicho ahora mismo. Es decir, se crean 19 y el circuito que envía la orden de carga y controla todos los parámetros, así como las ecuaciones para garantizar si hay que cargar o no, es el circuito EC o KBC. Por lo tanto, a este circuito tiene que llegarle alimentación. Y como tercer paso, si ese circuito tiene un oscilador externo, tiene que tener 32.768 kHz. También habría que medirlo. ¿Por qué? Porque si esta oscilación está incorrecta, aunque le lleguen los datos, no puede trabajar con ellos. Recuerden que esta oscilación es la oscilación que utiliza como referencia para el proceso de esos datos. Entonces, como tercer paso, segundo y tercer paso, alimentación y oscilación del KBC. Como cuarto paso, hay que verificar qué voltaje tiene la batería. Principalmente porque el circuito que lleva interno la batería utiliza este mismo voltaje de la misma batería para alimentarse y entonces no es necesario que le pasemos voltaje desde afuera. Pero en el supuesto caso, que es la parte 5, si la batería está completamente descargada y tiene un voltaje entre los 0 y 5 voltios, a esta batería debe de llegarle desde la parte interna, y digo parte interna, al voltaje que le llega a la batería desde la etapa DC-DC. Es decir, si la batería estaba completamente descargada, de alguna forma hay que hacerle llegar voltaje. Desde luego, la única forma que tiene este circuito de recibir voltaje es a través de esta etapa. Por lo tanto, este circuito tendría que trabajar primeramente para alimentar a esa batería y dejar al circuito con alimentación. ¿Por qué razón? Porque los parámetros que voy a comparar están dentro de ese circuito. Necesito extraerlos y por ello necesito primeramente alimentar al circuito. Si no alimento al circuito interno, es imposible que pueda cargar la batería porque no tengo información para determinarlo. Es decir, al KBC no le llegará ningún tipo de información. Por lo tanto, repito, si la batería está entre 0
y 5 voltios, lo primero que va a ocurrir es que este circuito va a tomar la decisión de aplicarle un voltaje para inicialmente alimentar al circuito interno que tiene la batería por la necesidad de extraerle la información, y para extraerle esa información es necesario alimentarlo. Por lo tanto, puede que en un momento inicial de un problema de carga tengamos que por un momento le llegue voltaje a la batería y de repente se corte. Si no sigue cargando, en este caso quiere decir que los ciclos de carga se han agotado. Pero si tuviésemos el multímetro en voltios de continua por un instante de tiempo, la punta del positivo en este punto y la negativa aquí, podríamos ver que el voltaje sube un instante y luego vuelve a bajar. Ese instante es utilizado para alimentar al circuito interno, extraerle la información y tomar la determinación si hay que cargar la batería o sencillamente determinar que los ciclos de carga o cualquier otra cosa que impidan la carga de la batería haya impedido esa orden. Pero repito, lo más importante, si la batería está entre 0 y 5 voltios, es decir, un voltaje inferior a 7,5, que es el voltaje de oscilación de esos circuitos internos, bien, si está por debajo de 5 voltios o entre 0 y 5 voltios, seguramente si ponemos el multímetro aquí, en voltios de continuo, el positivo, veremos cómo el voltaje por un instante sube y mantiene ese voltaje hasta que la información se extrae. Repito, si de repente ese voltaje luego vuelve a desaparecer, quiere decir que se determinó que la batería no hay que cargarla, por cualquier razón que fuese. Importante también, mientras este voltaje permanezca, aunque solamente sea un instante, también por un instante aparecerá la comunicación entre la batería y el KBC. ¿Por qué? Porque esa es la razón de alimentar este punto, entregar la información que tiene la batería a el circuito S o KBC. Cuando ha recibido esa información, entonces es el KBC con otros datos quien determina si hay que cargar o no la batería. Si desaparece el voltaje y también desaparece la comunicación, ya sabemos perfectamente bien que se ha tomado la decisión de no cargar la batería. Bien, por otra parte, siguiente punto. Después que tanto el circuito KBC o S y la batería tienen ya alimentación, es decir, me he cerciorado de que los dos están alimentados, 3,3 el KBC y la batería, el voltaje que tenga por encima de los 7,5 voltios, entonces voy y chequeo estos dos datos con el osciloscopio. Verifico que hay comunicación entre la batería y el KBC. Esta comunicación es necesaria. Se hace necesario porque, repito, los datos que necesita el KBC para procesar y tomar la determinación de carga o no están dentro de la batería. Y esos datos se envían a través de este bus. Por lo tanto, para poder determinar si realmente hay que cargar la batería o no, estos datos tienen que estar. Detalle importante, si la batería está por debajo de los 5 voltios, de repente estos datos van a desaparecer. Y si la batería está por encima de los 7-8 voltios, estos datos permanecen constantes. Importante, eso es cuando se toma la decisión por parte del KBC de no cargar la batería. Es decir, si la batería tiene entre 0 y 5 voltios, por un instante va a aparecer esta comunicación y va a desaparecer, porque el circuito S dejará de entregarle voltaje para mantener esta comunicación. Sin embargo, si el circuito S o KBC toma la determinación de cargar la batería, aunque esté en 5 voltios, esta comunicación permanece constante. Después de esto, si estamos en carga de batería y si no estamos en carga de batería, esta comunicación permanece constante cuando la batería es operativa. Quiero decir con esto de operativa, quiere decir que cuando la batería está correcta y funcionando, tenga el voltaje que tenga,
esta comunicación entre el KBC y la batería permanece constante en todo momento. ¿Por qué razón? Bien, porque es necesario chequear constantemente a la batería. Y el circuito está diseñado con ese propósito. Fundamentalmente porque la batería puede causar mucho daño al usuario si ocurre un accidente con ella. Por lo tanto, una tarea constante del circuito EC o KBC es mantener la comunicación del SM Bus con la batería y estar constantemente extrayendo y dándole datos para saber en qué estado está la batería. Repito, esto es en todo momento. No se detiene ni un solo segundo. Salvo en el caso que la batería esté completamente descargada y no se pueda mantener la alimentación del circuito interno de la propia batería. Entonces, como no puedo mantener la alimentación del circuito interno, desde luego que tampoco puedo mantener la comunicación entre ese circuito y el KBC. Ese es el único caso en que la batería no mantiene comunicación. Cuando no hay comunicación, es decir, la batería está puesta y no hay comunicación, podemos dar por hecho de que la batería está muerta, ya no hay nada que hacer con ella. Podemos retirarla y sustituirla. Bien, después que tenemos comunicación entre la batería y el circuito EC o KBC, si a la batería le falta carga, el circuito charger debe de recibir la orden de activar el bloque de carga. Quiere decir esto, que si de repente el circuito EC o KBC, después de entregar y recibir estos datos entre él y la batería, se determina que hay que cargar la batería, es decir, que a la batería aún le falta carga, él envía la orden de activación al circuito charger. Entonces, los MOSFET superior e inferior deben de llegarle a sus puertas los pulsos de activación y desactivación de estos MOSFET. Es decir, los pulsos que hacen que esos MOSFET, estos pulsos de aquí, carguen y descarguen PL5 para cargar la batería. Es decir, conviertan 19 voltios en 10 voltios o 10,5 voltios para cargar esta batería. Esos 10 voltios llegan cuando a estos MOSFET por puerta le llegan los pulsos de activación para cargar y descargar PL5. Esos pulsos de activación se crean en el circuito interno, recuerden, en el PWM que vimos del diagrama en bloque interno de este circuito. Y esos pulsos llegarán cuando este pin 3 recibe la activación por parte del circuito EC o KBC, es decir, que envía 3,3 voltios por aquí y llegan al pin 3 y activan al circuito interno, al bloque DC-DC que genera estos pulsos. Cuando esos pulsos llegan, PL5 se carga y se descarga y la batería recibe esa carga. Después que la batería comienza a recibir carga, el LED de carga debe encenderse también. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, el circuito EC o KBC envía dos órdenes. Las dos órdenes son la de activar al circuito charger para cargar la batería y la orden de encender el LED de carga para indicarnos que se está cargando la batería. Como siguiente paso, si colocáramos un amperímetro en la entrada, podríamos ver exactamente que en ese momento que se enciende el LED y que la batería comienza a recibir los 10,8 voltios, entonces podremos ver que en ese momento, en ese amperímetro, hay una subida de corriente. Recuerden cuando dije esto, que es preciso comenzar a medir la corriente por amperios para no romper el instrumento. Bien, estos mismos pasos los podemos dar en cualquier esquema, en cualquier problema de batería de cualquier equipo. Lo iremos viendo en las siguientes clases. Como si revisamos un equipo a través de estos pasos, podremos siempre llegar a alguna conclusión. No obstante, aquí solamente he hablado de lo que ocurre y cómo es que reviso lo que tiene que ocurrir.
En siguientes clases lo que veremos es cuáles son las principales averías que ocurren en estos pasos, cómo se reflejan esas averías en el taller y qué es lo que ve o revisa un técnico cuando tiene cada tipo de avería.